Buenos días, hermanos. Dios les bendiga en esta mañana. Dios nos ha permitido estar nuevamente reunidos para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Vamos a empezar, hermanos, nuestro culto con una oración, pidiendo la dirección de nuestro Dios y dando gracias por su cuidado, el cuidado que ha tenido con cada uno de nosotros y de nuestras familias. Oremos al Señor. Bendito Padre Celestial que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, en esta mañana tus bendiciones derramadas en tu pueblo. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, porque nunca se ha cortado tu mano, Señor. Has protegido a cada uno de los integrantes de nuestras familias, su salida y su entrada, Señor. Gracias, Señor, porque en ti tenemos un Dios de poder, un Dios de amor. Gracias, Señor, porque estás en nuestras vidas. A ti sea la honra y la alabanza, Señor. Recibe esta ofrenda, Señor, para honrarte, Padre, que lleguemos ante tu presencia, Señor, agradeciéndote, Señor, todo lo que tú haces por tu pueblo. Bendito seas, Padre, por siempre. Y a ti sea la honra y gloria por siempre, Señor. Amén. Hermanos, les invito a abrir sus Biblias en casa y buscar el Salmo 20 del 1 al 9. Les invito a buscarlos, hermanos, y que leamos en casa y yo aquí leamos el Salmo. Dice como título, Oración pidiendo la victoria. Dice la palabra del Señor, Salmos 20 del 1 al 9. Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envía ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos, con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos. Mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva Jehová, que el rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Con esa entrega de nuestro corazón a nuestro Dios, cantemos estos dos hermosos himnos. Esta paz y hay momentos. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Isaías 26, 3 y 4. Les invito, hermanos, a entonar este hermoso himno, Esta paz. Esta paz que yo siento en mi alma no es porque todo me va bien. Esta paz que yo siento en mi alma es porque yo sigo a mi Jesús. No miro las circunstancias, no. Miro su amor, su grande amor. No me guío por vista. Alegre estoy. No miro las circunstancias, no. Miro su amor, su grande amor. No me guío por vista. Alegre estoy, este gozo que yo siento en mi alma no es porque todo me va bien.
Este gozo que yo siento en mi alma es porque yo sirvo a aquel que es fiel. No miro las circunstancias, no, no, no. Miro su amor, su grande amor. No me guío por vista. Alegre estoy. No miro las circunstancias, no, no, no. Miro su amor, su grande amor. No me guío por vista. Alegre estoy, aunque la higuera no florezca y no haya frutos en la vid, y aunque los montes se lancen al mar y la tierra tiemble, puedo confiar. No miro las circunstancias, no, no, no. Miro su amor, su grande amor. No me guío por vista. Alegre estoy. No miro las circunstancias, no, no, no. Miro su amor, su grande amor. No me guío por vista. Alegre estoy. Aleluya, oh gloria, aleluya. Aleluya, mi Jesús. Aleluya, oh gloria, aleluya. Aleluya, mi Jesús. No miro las circunstancias, no, no, no. Miro su amor, su grande amor. No me guío por vista. Alegre estoy. No miro las circunstancias, no, no, no. Miro su amor, su grande amor. No me guío por vista. Alegre estoy. Sigamos alabando el nombre de nuestro Señor con un himno hermoso. Hay momentos. Pienso que ni aún en el mundo cabrán los libros. Juan 21, 25. Hay momentos. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Buenas tardes, hermanos. Es una bendición una vez más meditar juntos en la palabra de nuestro Dios. Y voy a invitarles, por favor, que abramos nuestras Biblias en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo número 10. Evangelio según San Lucas, capítulo 10. Y voy a invitarles que leamos los versículos 25 al 37. Lucas 10, del 25 al 37. Voy a permitirme dar lectura a esta porción. La palabra de nuestro Dios dice:
Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al otro día al partir sacó 2 denarios y dijo al mesonero, cuídamelo, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó misericordia con él. Entonces se le dijo, ve tú y haz lo mismo. El 25 de agosto de este año, Antonio Firmino López, párroco de Visconde do Rio Branco en Minas Gerais, adquirió notoriedad mundial. Dijo no poder entender por qué durante la pandemia sus feligreses sanos, que no formaban parte de los grupos de riesgo, no asistían a misa. La celebración era transmitida en las redes sociales que registraron las palabras del padre Antonio. Vamos viendo quién realmente ama la Eucaristía, porque hay algunos católicos graciosos que tienen salud, tienen todo y dicen yo no voy a la iglesia hasta que haya vacuna. Espero que no haya vacuna para esas personas o que mueran antes de que llegue la vacuna. El hombre pidió disculpas después diciendo que quien lo conoce sabe que es aquel que lucha por la vida. Dudo sinceramente que el padre Antonio quiera que sus infieles se mueran, pero puso en evidencia algo mucho más peligroso que pensar en voz alta. Puso en evidencia lo que podríamos llamar el síndrome del sacerdote, una patología de la que nos habla la parábola del buen samaritano. Es un síndrome que no respeta ni credos, ni barreras denominacionales, lo mismo judíos que católicos, ortodoxos, protestantes, evangélicos, somos amenazados por su sombra. Recientemente el reverendo John MacArthur, una de las figuras más apreciadas y respetadas en el mundo evangélico, publicó una apología en favor a la reapertura de los templos en el estado de California y de hecho reabrió su iglesia donde los fieles cantaban sin mascarillas y sin guardar distancia entre ellos. Pero a diferencia de otros, el reverendo MacArthur no puso sobre la mesa el tópico de la fe en la providencia divina, sino el de la desobediencia civil. Su apología es una brillante exposición de los motivos por los cuales los cristianos debemos obedecer a Dios antes que a los hombres, aunque en su caso las restricciones a la iglesia obedecen a una emergencia sanitaria y no a las prohibiciones de una dictadura anticristiana. Los síntomas del síndrome del sacerdote pueden resumirse en 3 falsas ideas. Veamos cuáles son. La primera de ellas es: las ceremonias son más importantes que las personas. Antes de entrar en materia, debo aclarar 2 cosas. La primera, que al hablar del síndrome del sacerdote no me refiero al ministro de ningún credo en particular, siendo específicos, no me refiero a los sacerdotes católicos romanos. El nombre viene de los sacerdotes de la parábola del buen samaritano. La segunda cosa que necesito aclarar es que obviamente nadie va a decir textualmente las ceremonias son más importantes que las personas. Ni el levita ni el sacerdote de la parábola lo dijeron. De hecho, no dijeron nada, simplemente rodearon a la víctima y pasaron de largo. Sin embargo, tarde o temprano los hechos validan aquello de tus actos hablan tan alto que no me dejan oír tus palabras. Esto significa que si la imagen es un bien supremo para nosotros, nunca querremos decir algo políticamente incorrecto, pero en algún momento nuestros hechos desnudarán nuestro discurso. Tarde o temprano, nuestros hechos validarán o invalidarán nuestras palabras. Decir esto no es invocar el mal ajeno o el propio, es simplemente recordar que el Señor Jesús dice que lo que digamos en la oscuridad será gritado a la luz y lo que susurremos a la puerta cerrada se gritará en las azoteas.
cosa que entre paréntesis la tecnología posibilita cada vez más. La parábola del buen samaritano es uno de los relatos que explican por qué el de Lucas es llamado el Evangelio universal. Su mensaje es incluyente, incluye a las mujeres, a los gentiles, y es el único que enseña que los samaritanos pueden ser tan o más misericordiosos que los hijos de Israel. Pero volviendo a nuestro relato, según la parábola, el sacerdote y el levita descendían del camino que va de Jerusalén a Jericó, es decir, regresaban de ministrar en el templo. Técnicamente hablando, los sacerdotes eran los ministros que oficiaban el servicio y los levitas sus auxiliares, más o menos el equivalente a los diáconos en nuestras iglesias, pero ambos eran descendientes de David, ministros consagrados al culto del Dios único y verdadero. La distancia entre Jerusalén y Jericó era, según Flavio Josefo, de unos 28 kilómetros y descendía entre dos cordilleras yermas. Sin duda, Josefo hace referencia a la calzada romana que descendía de los montes de Sión al Mar Muerto. La ruta es un continuo descenso desde 800 metros sobre el nivel del mar, que es la altitud de Jerusalén, hasta 300 metros bajo el nivel del mar, que es la altitud de Jericó. Evidentemente, transitar por el lugar era peligroso. Todavía en tiempos de San Jerónimo, es decir, en el siglo V, uno de sus parajes era llamado la Subida Bermeja o la Cuesta Sangrienta, debido a la frecuencia de actos delictivos ocurridos en ese lugar. De hecho, los ladrones solían dejar en el camino a sus víctimas heridas para que si alguien se detenía para ayudarlas pudieran matar, entre comillas, dos pájaros de un tiro. Si se temía una emboscada, quien valorara su seguridad sobre todas las cosas simplemente no se detendría. Pero si la víctima parecía un cadáver, obviamente los sacerdotes lo iban a esquivar para evitar contaminarse. Si el tema de la pureza o de la impureza ritual era importante para los judíos en general, más aún lo era para los sacerdotes. Tocar un cadáver significaba contraer contaminación por 7 días, según el libro de Levítico, capítulo 19, pero la cuestión de fondo no era esa. La cuestión de fondo es, ¿son más importantes las ceremonias que las personas? Obviamente las ceremonias son importantes, especialmente cuando son instituidas por Dios. En los textos donde la Reina Valera 60 traduce rito, la Biblia hebraica traduce estatuto, hok. Pasajes como Éxodo 38, Levítico 5:10, Números 19:4, entre otros. Las tradiciones que se derivan de las ceremonias tienen su valor. Siendo honestos, la tradición es inevitable e incluso deseable, pues aquello de que los que olvidan la historia están condenados a repetirla es especialmente cierto en la historia de la teología. Quienes dicen no tener tradiciones simplemente están estableciendo sus propias tradiciones. Tenemos que honrar a los pensadores del pasado y escuchar su voz con respeto, pero no estamos sujetos a esa voz. Ante la tradición hay ocasiones en las que tenemos que decir es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. La tradición merece respeto, pero está subordinada a la palabra de Dios. ¿Son entonces las ceremonias más importantes que las personas? La respuesta es no. Cristo no murió por las ceremonias, murió por las personas. Dios no compró a las ceremonias con la sangre de su Hijo, compró a las personas. La Biblia no dice, porque de tal manera amó Dios a las ceremonias, que ha dado a su Hijo unigénito para que todas las practiquemos y no se pierdan, mas tengan vida eterna. Hay una segunda enseñanza que encontramos en el pasaje. Estamos hablando del síndrome del sacerdote, que se expresa en una segunda declaración falsa. Las instituciones son más importantes que el amor. El contexto de esta parábola fue la pregunta del experto de la ley: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? El maestro bien pudo responderle con la pregunta que formuló a Nicodemo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Pero Lucas dice que realmente el intérprete quería probar al Señor. Según el caso,
el término que se traduce como probar, puede significar probar o tentar. Esta era una más de las acechanzas de los adversarios del maestro. Le pidieron una señal del cielo. Lo cuestionaron sobre la legitimidad del divorcio. Le preguntaron cuál era el mayor mandamiento y lo acusaron también de quebrantar el día del reposo. Sobre esto último, nadie puede dudar de la importancia del sábado en el mundo judío. El Shabbat es la novia de Israel, el compañero espiritual del pueblo judío. Es una de las maneras de mayor alcance de renovar nuestro judaísmo y transmitirlo a nuestros hijos, dice una fuente judía. Mucho se ha escrito sobre su valor y los significados del día del reposo, de su institución divina, de sus dimensiones como descanso físico, espiritual, mental, emocional, celebrativo, santo, íntimo, etc. Su observancia es de hecho un elemento constitutivo de la identidad judía. Dado que la observancia del día del reposo exige el cese total de toda labor, los sabios de Israel discutieron durante siglos cuáles trabajos estaban prohibidos por la ley y desde el relato de la construcción del tabernáculo llegaron a la conclusión de que eran 40 menos 1, es decir, 39 trabajos y sus derivados, entre los cuales entre paréntesis no estaba por cierto el verbo curar o sanar. Pero al margen de estas cuestiones, Mateo 12 del 1 al 8 narra un roce por la observancia del sábado. Los discípulos, dice el texto, tuvieron hambre y arrancaban espigas para comer, lo que suscitó el reclamo de los fariseos. Mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en día de reposo. Cosechar estaba prohibido en la legislación rabínica, pero textualmente cortar espigas no, que no necesariamente es lo mismo. Según la tradición judía, es culpable de profanar el día de reposo el hombre que transporta espigas equivalentes al bocado de un cordero. Si acaso los discípulos restregaron entre sus manos una espiga a la vez, de modo que técnicamente hablando no violaron el día de reposo. Obviamente, ni el maestro ni sus discípulos querían demostrar sus habilidades como equilibristas caminando al filo de la ley sin quebrantarla. No actuaban como aquellos leguleyos que dicen que lo que no está expresamente prohibido en la ley está permitido. El maestro apuntaba más bien al espíritu de la ley, apelaba a su interpretación humanitaria y no fue el primero en interpretar la ley así. De hecho, el maestro apeló al propio testimonio de las Escrituras para probar su punto de vista. ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los suyos tenían hambre y cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, los cuales no era lícito comer ni a él ni a los que estaban con él, sino solamente a los sacerdotes? Fue como si dijera, se jactan de ser los que sustentan la ley, se consideran tan versados en ella como para enseñar a otros, pero desconocen el hecho de que la propia ley permite pasar por alto restricciones ceremoniales en caso de necesidad. ¿No han leído acerca de David y el pan? Esta es una referencia al pan consagrado, literalmente al pan del rostro, es decir, a los 12 panes que se ponían en la mesa de la consagración delante del Señor, representando a las 12 tribus de Israel. Estos panes simbolizaban la comunión constante del pueblo con Dios, la convicción de que recibían el pan de Él, que comían con Él, que se consagraban a Él y que lo hacían también reconociéndolo por medio de sus ofrendas. Cada sábado estos panes se cambiaban por panes frescos y los panes viejos podían comerlos los sacerdotes. Sin embargo, cuando Ahimelech supo que David y sus hombres tenían hambre, se convenció de que David, a quien Dios había ungido como rey sobre Israel, había emprendido una misión sagrada y dio al futuro rey y a su séquito esos panes. Si David tenía derecho a pasar por alto esta provisión ceremonial divinamente ordenada, cuando la necesidad lo exigía, entonces no tenía Jesús, el ungido de Dios,
el derecho de poner de lado una regla humana acerca del día de reposo. Obviamente las leyes ceremoniales fueron instituidas para ser obedecidas, pero en entonces una ley superior, el principio de vida y salud humanas que debían ser preservadas, podía bajo ciertas circunstancias invalidar o al menos modificar alguna ordenanza de menor importancia. Con cuánta mayor razón había buenos motivos para que en el caso del Señor Jesús y sus discípulos pudieran poner por alto una regla acerca del día de reposo, una regla puramente rabínica. Por otra parte, ¿acaso no modificaron Aarón y sus hijos un ritual santísimo por una tragedia familiar? Levítico 10, 12 al 20, modificación que Moisés protestó y aceptó después. Hay una tercera y última enseñanza en nuestro pasaje. Estamos pensando en el síndrome del sacerdote, que en último lugar se expresa también por medio de la declaración: los holocaustos son más importantes que el conocimiento de Dios. El Señor Jesús apeló al testimonio de los profetas para identificar el síndrome del sacerdote. Citó Oseas capítulo 6, versículo 6, que dice: misericordia quiero más que sacrificios y conocimiento de Dios más que holocaustos. Antes de valorar esta cita, debemos decir que hay usos que pueden secuestrar el significado de las palabras. Y tal vez esto ocurre con la palabra holocausto. Hoy en día, en el uso coloquial, holocausto alude más a un hecho histórico que a un tipo de sacrificio. Es el término con el que se suele denominar al exterminio judío por parte de los nazis. Los judíos prefieren utilizar la palabra Shoah, que significa quebranto, nombre que fue empleado por primera vez en 1933 en este sentido en el diario judío alemán Davar, semanas antes del ascenso de Hitler al poder, aunque en ese tiempo nadie imaginaba los alcances del significado de esta palabra. Después del genocidio judío, el poeta israelí Meir Bistia dice que era la palabra Shoah 2 años antes de la Shoah. Era una palabra que significaba un gran ruido, algo estrepitoso, atronador. Históricamente hablando, por holocausto se entiende el asesinato sistemático, burocráticamente organizado y auspiciado por el Estado alemán y sus colaboradores de 6 millones de judíos. El exterminio se extendió también a los gitanos, discapacitados, eslavos, comunistas, sindicalistas, testigos de Jehová, homosexuales, etc. Sin embargo, junto a otras autoridades, Rabí Pinhas Alta sostiene que Shoah es un nombre inadecuado, ya que en la Biblia describe el castigo de los malvados como en Salmo 35:8. En su lugar propone el nombre Akedá, entendiéndolo como un sacrificio que no llegó a consumarse por el temor reverente y abnegado, aludiendo obviamente al sacrificio del patriarca Isaac, del que nos habla el libro de Génesis capítulo 22. Pero al margen de estas cuestiones, en sentido literal, holocausto alude a un sacrificio quemado. A diferencia de otros sacrificios en las que solo se quemaban partes del animal, el holocausto era una ofrenda en la que, con excepción de la piel que era para el sacerdote, todo lo demás era totalmente quemado. Existían otros tipos de sacrificios y ofrendas, pero el holocausto era la expresión suprema de reverencia a Dios. Es de hecho el primer sacrificio mencionado en el libro de Levítico. Cuando el templo de Jerusalén fue destruido, los sacrificios fueron sustituidos por la oración diaria. Para los cristianos, los sacrificios animales han sido abrogados por el sacrificio de Cristo. Ahora el culto a Dios no es ni en Jerusalén ni en Samaria, sino en espíritu y en verdad. Los cristianos afirmamos que los sacrificios antiguos
apuntaban a un cumplimiento perfecto. Eran tan solo sombras de la realidad que habría de venir, es decir, figuras de la persona y de la obra de Jesucristo. Pero esto no significa que hasta el presente no se considere algunas acciones o dádivas como equivalentes a holocaustos. Al menos es lo que sugiere San Pablo cuando dice: y si diese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si diese mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El apóstol contrasta aquí el amor con los dones más espectaculares, con los dones más generosos, con los dones más útiles, subordinándolos a la preeminencia del amor. Y no es casualidad que Pablo diga esto, pues la palabra de Oseas, que Reina Valera 60 traduce como misericordia, la palabra hebrea Gesed, significa amor constante, bondad, fidelidad, gracia, etc. El profeta Oseas dice textualmente que el Señor quiere conocimiento suyo más que holocaustos. Es importante señalar que el término desear o querer, que el término querer no significa desear, sino apreciar. Significa hallar gusto, agradarse. La acción se desplaza del sentimiento en objeto. En vez de designar el sentimiento de agrado, designa al objeto del agrado. A Dios le agrada más el amor sincero que la más grande de las generosidades, y prueba de ello es la denuncia profética del culto. Cuando el culto no fluye de un amor verdadero, Dios dice a sus adoradores: ¿de qué me sirven sus muchos sacrificios? Harto estoy de holocaustos de carneros y grasa de animales engordados. La sangre de toros y corderos y cabras no me complace. ¿Por qué vienen a presentarse delante de mí? ¿Quién les demandó traer estos animales para pisotear mis atrios? No me sigan trayendo vanas ofrendas. El incienso es para mí abominación. Luna nueva y día de reposo, asambleas convocadas, no la soporto. La adoración que me ofrecen. Yo aborrezco sus lunas nuevas y festividades. Se han vuelto carga y estoy cansado de soportarlas. Cuando levanten sus manos, yo aparto de ustedes mis ojos, y aunque multipliquen sus oraciones, no las escucharé, pues tienen las manos llenas de sangre. ¿Qué es entonces el conocimiento de Dios? El conocimiento de Dios no es un saber o un no saber intelectuales. Define más bien una actitud ante Dios. Significa tener familiaridad con Él, interesarse en Él, reconocerlo y obviamente vivir en consecuencia. Agustín de Hipona dijo al respecto: cuando uno pregunta si una persona es buena, no debe preguntar lo que esa persona cree o espera, sino lo que esa persona ama. La persona que ama rectamente, indudablemente creerá rectamente. La persona que no ama, cree en vano aunque los motivos de su fe sean verdaderos. La persona que no ama espera en vano, aunque las razones de su esperanza sean parte real de la felicidad verdadera. En síntesis, tal vez pocos han podido expresar de forma más clara y simple lo que significa el amor a Dios, como lo hiciera Jonathan Edwards, un puritano que vivió hace 300 años, quien dijo: Dios es el mayor bien de la criatura razonable. Es el disfrute de nuestra propia felicidad. Es la única felicidad que puede satisfacer nuestras almas. Ir al cielo, disfrutar completamente de Dios, es infinitamente mejor que las comodidades más placenteras aquí, mejor que padres y madres, esposos y esposas, hijos e hijas, la compañía de cualquiera o de todos los amigos juntos. Estas no son más que sombras, pero Dios es la substancia. Estos no son más que rayos dispersos, pero Dios es el sol. Estos no son más que riachuelos, pero Dios es la fuente. Estas son solo gotas, pero Dios es el océano. Por tanto, es apropiado pasar la vida solo como un viaje hacia el cielo. Como conclusión, es necesario señalar
que existe un trastorno real que amenaza a los ministros de culto sin importar su credo o denominación. Si no lo cree, piensa en los colapsos espirituales de Moisés y de Elías. Es el llamado síndrome de burnout, también llamado síndrome de desgaste profesional. Es un síndrome que se caracteriza por un profundo agotamiento emocional que, además de una serie de trastornos físicos, empuja al paciente a la despersonalización, a la baja autoestima y al sentimiento de poca realización personal. En 2016, 3 jóvenes sacerdotes brasileños se suicidaron en el transcurso de unas semanas. Con todo y que los católicos brasileños cuentan con el Instituto Terapéutico Alcoer en Sao Paulo, que desde hace 20 años ha atendido a más de 3.700 sacerdotes, monjas y laicos. Lo creamos o no, en los próximos años escucharemos más y más de sacerdotes y pastores que se suicidan. Aunque los estudios existentes han sido realizados en el ámbito católico romano, conozco un querido consiervo que fue diagnosticado en este campo misionero con ese trastorno. El hombre abandonó el ministerio por algunos años, pero felizmente regresó y ahora sirve en otro país. Los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables, dice San Pablo. Recuerdo también el caso de un antiguo profesor del seminario de Lomas Verdes, un hombre de Dios diagnosticado con el mismo trastorno. Obviamente el síndrome de burnout no es exclusivo de los ministros de culto. Pueden padecerlo médicos, profesores, policías, enfermeros, funcionarios de la administración pública y de los servicios sociales. El síndrome del sacerdote es también real, pero es otra cosa. No es la miseria humana de la que todos somos partícipes. No es una respuesta psicosomática de un ministro a los desafíos de su ministerio. Es la expresión de sus ideas de Dios y de las cosas santas. Es la presunción de la preeminencia de la forma sobre el fondo, del ritual sobre la vida, de los programas sobre las necesidades, de la posición sobre la función, de los principios abstractos sobre las relaciones personales. Es la presunción de la posesión de la patente de Dios, de la franquicia de su voz y de sus manos. Es la quimera de la posesión de las llaves del cielo, del control de las aduanas, de los puentes o de las puertas que dan acceso a él. El padre Antonio Firmino López dijo, en otras palabras, que una misa bien vale el COVID. Felizmente no todo mundo piensa así. Fray Marcos Ruiz Robles, un dominico español, que suele decir, a mí me entienden mejor los ateos que los meapilas, afirma algo muy interesante respecto a la misa. Dice, hablaré de la Eucaristía, centro de la celebración cristiana. La presencia real de Jesucristo en el pan y el vino no fueron considerados importantes durante mucho tiempo. En cambio, en los últimos siglos fue el aspecto más sobresaliente y distintivo del sacramento. Para los primeros cristianos, lo importante era la presencia de Cristo en medio de la comunidad. Hoy la mayoría de los católicos consideran la Eucaristía como magia. Un hombre con poderes especiales y vestido con ornamento singular repite unas fórmulas y realiza el milagro sobre las especies del pan y el vino y las convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo. Para salir de este modo de ver las cosas, hay que descubrir que la Eucaristía no la celebra el sacerdote, sino la comunidad. Lo importante no es el sacerdote que preside la celebración, sino la asamblea que se reúne para hacer realidad las palabras del Señor Jesús, donde 2 o más están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. El síndrome del sacerdote no se limita a las comunidades que se reúnen en torno a la palabra celebrada, en torno a la Eucaristía. Incluye a las que se reúnen en torno a la palabra proclamada,
la predicación, y proclamada ya no por simples predicadores, sino ahora por apóstoles y por profetas, por nuevos mediadores entre Jesucristo y los hombres, depositarios de nuevas revelaciones que a la luz de la Biblia solo son evangelios alternativos, evangelios patito, evangelios de piratería, de ofertas que sin la exigencia de la cruz rematan en exclusiva el poder, la victoria, la prosperidad, la sanidad, la profecía, el escape de la gran tribulación y del infierno. Un comentario final. Así como el síndrome de burnout no es exclusivo de los ministros de culto, tampoco lo es el síndrome del sacerdote. Nadie necesita, entre comillas, ser religioso para pensar y actuar así. Es una tentación que es hija de cualquier clase de autoridad. Hay profesores que expulsan de la escuela a niños testigos de Jehová por no saludar la bandera, privándolos de la educación, la única herramienta para el desarrollo de un pensamiento crítico. En el mes de junio del 2020, policías del estado de Jalisco asesinaron a un hombre por no portar mascarilla en la calle. Lo asesinaron para que no se muriera de COVID. Para ello los protocolos eran más importantes que la vida misma. Que Dios nos guarde de tan deshumano mal. Oremos al Señor. Gracias, Padre, una vez más porque nos permites meditar en tu palabra y al hacerlo nos permites también ver nuestro corazón, valorar, Señor, nuestras actitudes delante de ti y reconocer la necesidad que tenemos de tu dirección, de tu presencia, de tu espíritu fluyendo en medio de cada creyente y de cada iglesia para que podamos materializar aquello que a ti te agrada. Te rogamos que sea así, en el nombre de Cristo. Amén. Nuevamente, hermano, les invito a abrir sus himnarios en casa en el himno 319, Dulce Comunión. La palabra de Dios dice en Deuteronomio 33, 27, el eterno Dios es tu refugio y acá abajo los brazos eternos. Alabemos al Señor, hermanos. Comunión la que gozo ya en los brazos de mi Salvador, qué gran bendición en su paz me da. Hoy yo siento en mí su tierno amor, libre, salvo del pecado y del temor, libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Cuán dulce es vivir, cuán dulce es gozar en los brazos de mi Salvador. Allí quiero ir y con él morar, siendo objeto de su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. No hay que temer ni que desconfiar en los brazos de mi Salvador. Por su gran poder Él me guardará de los lazos del engañador. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Gracias a Dios, hermanos, que nos permite alabar y glorificar el nombre del Señor en esta mañana. Y quiero leerles un versículo de la Biblia que está en Salmos 27:4. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo.
Hermanos, hemos concluido este tiempo de alabanza y les esperamos, hermanos, que busquen en sus redes sociales, en la página oficial de la iglesia, para que estén al pendientes en el día y en el momento que podamos regresar al templo para estar todos unidos alabando al Señor. Antes de despedirnos, de orar para despedirnos, hermanos, una vez más, quisiera compartir con ustedes el hecho de que seguimos orando y anhelando retornar a las reuniones presenciales. Esperamos que el Señor nos permita hacerlo pronto. Oremos a nuestro Dios. Gracias, Padre, una vez más, porque nos has permitido reunirnos en tu nombre para adorarte por quien eres y por lo que haces, y para suplicarte, Señor, que examines nuestro corazón y veas si hay en él caminos de iniquidad, y llévanos, Señor, en tu misericordia a tu voluntad y a tus propósitos, a encarnar lo que Cristo vino a hacer este mundo y a compartir el evangelio de la gracia y de la misericordia. Te lo rogamos en Cristo. Te suplicamos ahora que el amor tuyo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y que la comunión de tu Santo y bendito Espíritu sean con cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén.